Bueno, continuamos con la segunda parte de esta presentación de OFDM. ¿Sí? Habíamos visto el diagrama de bloques de un sistema OFDM. Ahora sigamos analizando otras cuestiones de la modulación. Bueno, vamos a definir primero como nu, ¿sí? A la cantidad de muestras del prefijo cíclico. ¿Sí? Si la duración del prefijo cíclico en tiempo es TCP, ¿sí? Y el sistema, digamos, hay que mostrarlo a una tasa de W, o sea que el periodo sería 1 sobre W, ¿sí? La cantidad de muestras del prefijo cíclico es TCP por W, ¿sí? Y eso tomando la parte entera hacia arriba, ¿sí? O sea, el primer entero superior a este número de acá. Bueno, entonces habiendo definido eso, podemos hablar de la eficiencia espectral del sistema, ¿sí? Que no es la misma cantidad que hablamos, que definimos, digamos, nosotros en la clase, en una de las clases, ¿sí? De la materia. Esta es una eficiencia espectral distinta, ¿sí? Que básicamente el 100% sería el máximo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a calcular cuánto sería respecto a ese 100% la eficiencia de BFM. Pero básicamente es sencillo, es una definición sencilla, ¿sí? Básicamente que en un periodo de símbolo TS voy a transmitir n más nu símbolos totales, ¿sí? Porque a los n símbolos que uno podría transmitir se le suman nu, que son varios de estos símbolos de acá, ¿sí? Es como, o sea, en realidad transmito n símbolos, ¿sí? Pero o sea, en un total n más nu muestras, ¿sí? Bueno, entonces de las n más nu muestras, solo n son de información, entonces la eficiencia espectral, ¿sí? La podemos definir como es n sobre n más nu, ¿sí? O sea, eh, menor a 1. 1 sería el máximo en este caso. Entonces se puede notar que para un nu fijo, o sea, dado un determinado canal, ¿sí? Y dado un determinado ancho de banda, uno ya tiene fijo cuál es la cantidad nu y por lo tanto la eficiencia espectral va a 1, ¿sí? A su máximo, si n crece, ¿sí? Entonces típicamente n es un número grande. Entonces, por ejemplo, en la ADSL 2 más, ¿sí? Así se llama, lo define un estándar en 2008, ¿sí? N es 512, nu es 32 y el ancho de banda bilateral es 4.4 MHz. Entonces eso nos da una eficiencia espectral del 94%, ¿sí? Claramente, o sea, se resigna un 6% para poder implementar el prefijo cíclico y eso introduce, digamos, lo que ya vimos, la ortogonalidad de los canales y la independencia de cada uno de ellos, de manera que la demodulación se hace sencilla, ¿sí? Entonces, en ese estándar tenemos básicamente una banda de frecuencias asignada al el tráfico upstream de básicamente de los usuarios digamos, al operador del sistema, ¿sí? Y por otro lado se define otra banda que es del downstream, que sería de los servidores o del dueño del sistema a los usuarios, ¿sí? Entonces, por eso es ADSL, que sería asimétrico el A, ¿sí? Entonces, claramente cuando uno, por ejemplo, navega por internet,
por esta banda pide cuál es por ejemplo, el video que uno quiere ver, y por esta otra banda se descarga el contenido del video, ¿sí? O el video. Entonces, claramente el tráfico, digamos, hacia el servidor es mucho menor que el tráfico del servidor al usuario, ¿sí? Entonces, por eso la asimetría. Entonces, bueno, las tasas de datos dependen de la distancia de comunicación, ¿sí? O sea, básicamente depende del canal. Y se utiliza lo que se conoce como un TQ, un Time Domain Equalizer, ¿sí? Se los diseña básicamente para acortar la respuesta impulsiva a 32 muestras, ¿sí? Entonces, digamos, eso sería, ahí es donde interviene un ecualizador en este sistema ADSL, que luego va a utilizar FDM, ¿sí? Algo distinto a lo que nosotros utilizamos un ecualizador. Otro ejemplo es el ejemplo de Wi-Fi, ¿no? Que todo el mundo tiene en su casa. Entonces ahí los parámetros son distintos, ¿sí? Porque el canal es distinto. El canal es inalámbrico, no es cableado como en este caso. Entonces N es 64, NU es 16, y eso nos da una eficiencia del 80%. ¿Sí? Los estándares se conocen como 802.11, ABGN, etcétera, ¿sí? Entonces, uno se pregunta por qué N es de este tamaño. Bueno, básicamente porque el canal es variante en el tiempo, ¿no? O sea, las condiciones de propagación de la antena del router al usuario final cambian, ¿sí? Por ejemplo, si una persona se mueve dentro de un lugar donde se realiza la comunicación, ¿sí? Dentro de la casa, en una oficina, lo que sea, bueno, está cambiando las condiciones de propagación, y por lo tanto está cambiando el canal. Entonces, digamos, sobre la base de que en un periodo de símbolo el canal tiene que ser estático, o aproximadamente estático, entonces uno no puede incrementar n demasiado. Entonces se definió finalmente n64 por ese motivo. Bueno, entonces, por otro lado tenemos la eficiencia energética del sistema, ¿sí? O sea, si transmito el periodo, el CP, digamos, no me sale ahora, el prefijo cíclico. Eh, entonces estoy transmitiendo, ¿sí? N símbolos útiles de un total de N más nu símbolos, ¿ok? Entonces estoy gastando energía en símbolos que son redundantes, ¿ok? Entonces la eficiencia energética, cuyo máximo sería 1, bueno, en este caso también está definido como N sobre N más nu, ¿sí? Entonces, ahí tampoco uno está, digamos, siendo del todo eficiente, salvo cuando, bueno, n es grande, y entonces, digamos, este número se acerca a 1. Entonces, la opción para no tener esta penalidad energética, ¿sí? Es poder utilizar lo que se conoce como zero padding en lugar del prefijo cíclico, ¿sí? Pero básicamente tiene otras dificultades que no vamos a ver en profundidad en esta materia, ¿sí? Pero básicamente son dificultades de sincronización, porque en vez de transmitir el prefijo cíclico, directamente no transmito nada. Entonces es por eso zero padding, no transmito absolutamente nada. Entonces, bueno, los algoritmos de sincronización tienen un peor desempeño, porque en el caso del prefijo cíclico, uno puede utilizar justamente la periodicidad que introduce, ¿sí? Esta técnica para detectar cuál es el inicio de la trama, ¿sí? Entonces, bueno, eso claramente no puede ser utilizado en el caso de zero padding.
¿sí? Y por otro lado, aumenta la potencia pico, potencia promedio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la potencia promedio durante el prefijo cíclico, durante el zero padding, perdón, es cero, ¿sí? Entonces, básicamente la relación, bueno, crece. Entonces, básicamente esas son los dos tipos de eficiencias, y eficiencia espectral y eficiencia energética, que uno analiza para usar uno u otro esquema en OFDM. Bueno, a continuación, ¿sí? Veamos algo importante, que es el cálculo de la densidad espectral de potencia de una señal OFDM, ¿sí? Nuevamente, es importante de conocer porque uno tiene que saber cuál es el ancho de banda, ¿sí? que tiene que tiene el sistema, ¿sí? Y en función de eso diseñar cada uno de los bloques del sistema. Por ejemplo, no sé, la etapa del amplificador, ¿sí? Claramente va a tener que tener un ancho de banda, ¿sí? Que sea compatible con el de la señal. O, por ejemplo, para ocupar un canal, a uno le asignan un canal de un cierto ancho de banda y no puede exceder, ¿sí? Ese canal, ¿sí? Tiene que cumplir una cierta máscara que impone límites de densidad espectral de potencia en función del ancho de banda, ¿sí? Entonces, bueno, calculemos la densidad espectral de potencia de una señal FDM. Entonces, ya habíamos visto que la densidad espectral de potencia, ¿sí? Se podría expresar de esta manera, ¿sí? De esta manera con un G sub K, ¿sí? O de esta otra manera, ¿sí? A través del C sub K, ¿sí? Que sería la covarianza, ¿sí? De la señal en frecuencia, ¿sí? En este caso en banda base, ¿no? Obviamente, si uno conoce cuál es el espectro en banda base, rápidamente puedo conocer cuál es el espectro en banda pasante, ¿sí? A través bueno, un shifteo, un desplazamiento de la señal simplemente a la frecuencia portadora. Bueno, entonces esta parte de acá era la C sub K, la habíamos definido. Esto de acá es la media, ¿sí? de la señal en frecuencia, ¿sí? Y entonces tenemos que básicamente calcular quién es C sub K y quién es mu de F, para poder calcular la densidad espectral de potencia. Entonces, vamos a asumir, y es una hipótesis típica y ya la hemos hecho en todo el curso, que los símbolos de distintos bloques OFDM son independientes, como así lo son en un mismo bloque, ¿sí? Pero eso va a ser a futuro. Lo que nos interesa ahora es que este símbolo OFDM es independiente de este otro símbolo OFDM si K es distinto de cero, ¿no? Entonces, C sub K, ¿sí? Que es la esperanza, ¿sí? La covarianza de esta S sub L en el dominio de la frecuencia. Bueno, si K es distinto de cero, entonces básicamente esto va a ser cero, ¿sí? Porque justamente esta señal S sub L acá con I sub K va a ser independiente, ¿sí? Y por lo tanto descorrelacionado de esta otra S sub L con I sub 0, ¿sí? Entonces nos queda solamente calcular, ¿sí? el término para K igual a 0, ¿no? Porque esta C sub K es esta cantidad por delta de K0. ¿Sí? Entonces, la media, en principio, ¿sí? La media es la esperanza de S sub L de F de I sub K vector, ¿sí? O sea, la esperanza obviamente
digamos, es tomada respecto de esta cantidad, que es lo único aleatorio, ¿sí? En la señal. Entonces, S sub L, si recordamos, era la transformada de Fourier, ¿sí? De S sub L de t, ¿sí? Entonces, la transformada de Fourier la podemos calcular, digamos, básicamente reemplazamos cuál era la expresión de esta S sub L, ¿sí? Que era esta sumatoria en n y sub nk, esta portadora y esta función indicadora, ¿sí? Entonces, lo único dependiente del tiempo es esta parte de la señal, ¿sí? La exponencial, ¿sí? Y este rectángulo. ¿Sí? Entonces claramente, ¿no? Esta es una señal, digamos, es un rectángulo, o sea que la transformada de Fourier va a ser una sinc, ¿sí? Pero como que tengo esta exponencial acá, va a ser una, y utilizo la propiedad de modulación, va a ser una sinc, ¿sí? Desplazada en frecuencia. ¿Desplazada cuánto? Bueno, la cantidad de la frecuencia de esta señal, que sería delta f por n, ¿sí? Entonces, la transformada de Fourier no es otra cosa que la sumatoria en I sub n, ¿sí? En n de I sub nk. La transformada de esta sinc es ts por sinc de f menos delta f n por ts, ¿no? Básicamente los ceros de las sincs en frecuencia van a estar fijados por la duración de este pulso, que es t más tcp o ts, ¿sí? Entonces los ceros van a estar dados por, digamos, cada 1 sobre ts, ¿sí? Y después este delta fn va a ir, digamos, desplazando la sinc en función de cuál es la subportadora que estoy analizando, ¿sí? Bueno, también aparece este factor de fase, ¿sí? Debido a que este pulso no está centrado, ¿ok? Entonces, teniendo esta señal en función de la frecuencia, ya puedo calcular la media. Y claramente la media de esta señal, ¿sí? El operador esperanza operar sobre esta cantidad que es la única aleatoria, ¿sí? Son los símbolos. Y los símbolos tienen media nula, ¿sí? Todas las modulaciones que vimos, las QAM, PAM, o sea, todas, y bueno, lo vimos también en un ejercicio, que era conveniente, ¿sí? Para ser eficientes en potencia, que la media estadística de los símbolos sea cero, ¿sí? Entonces, bueno, eso hace que la media en frecuencia sea cero y por lo tanto este término acá desaparece. Entonces no va a tener líneas espectrales la densidad espectral de potencia de OFDM, ¿sí? Bueno, por último que me queda calcular lo que sería C sub 0 de F, ¿sí? El único término no nulo. Eso es la esperanza del módulo al cuadrado de SL de F en I0, ¿sí? Y acá utilizamos la independencia entre símbolos de un mismo bloque, pero distintas portadoras, ¿sí? N y N' serían dos portadoras distintas, ¿sí? O iguales en función de lo que tome. Entonces, si tomo N distinto de N', entonces son independientes. Si son iguales, ¿sí? Y si son independientes, si son, perdón, si n es distinto de n', entonces estoy en dos portadoras distintas, los símbolos son independientes, entonces tengo el producto de las esperanzas, y como cada una de las esperanzas es cero, entonces eh, esta esperanza me da cero, ¿sí? En cambio, si n es igual a n', bueno, claramente estoy teniendo la energía de la iésima portadora, de la enésima portadora, ¿sí? Del símbolo i, ¿sí? Entonces, esto es lo que me da, digamos, la correlación de los símbolos, ¿sí? Y bueno, entonces, si calculo el módulo al cuadrado de esta expresión, de S sub L,
¿sí? Voy a tener básicamente una doble sumatoria, pero cuando n sea distinto de n', voy a tener que 0, ¿sí? Esa contribución. Entonces la única contribución va a ser cuando n sea igual a n'. Entonces en ese caso voy a tener la energía por el T sub S, ¿sí? Eh, energía por T sub S por la sinc cuadrada, ¿sí? De F menos n delta F por Ts. ¿Está bien? Em, entonces, bueno, así es como ya calculamos la C sub 0. ¿Sí? Bueno, entonces finalmente lo único que tenemos que hacer es em, reemplazar, ¿sí? Ese cálculo en el cálculo de la densidad espectral de potencia. Entonces, bueno, nos termina quedando que em, la densidad espectral de potencia de unas OFDM es, ¿sí? Una superposición de sincs cuadrados, ¿sí? Pesadas por la energía promedio de la constelación que uno transmite en cada una de las subbandas, ¿sí? Bueno, entonces si hacemos un gráfico, ¿sí? Acá tenemos las sinks, ¿sí? En cada uno de los delta Fs correspondientes, ¿sí? Y como habíamos dicho, los ceros están cada uno sobre Ts, ¿sí? Este 1 sobre Ts lo podemos expresar como 1 sobre T más TCP, o sacando factor común 1 sobre T, nos queda 1 sobre 1 más TCP sobre T, ¿sí? Entonces esto de acá es delta F, y TCP dividido T es la cantidad nu dividido N, ¿sí? Porque digamos esto es justamente la duración en tiempo del prefijo cíclico, ¿sí? Y la duración bueno, de las n muestras, y esto de acá es la relación en muestras, ¿sí? Entonces multiplico por n arriba y abajo, y entonces me queda delta F por n sobre n más nu, ¿sí? Entonces claramente los ceros ubicados cada uno sobre Ts me da una cantidad que es menor a delta F. Entonces los ceros, ¿sí? No coinciden con los máximos de las sinks, ¿sí? Lo que me quiere decir que no hay ortogonalidad de la señal transmitida, ¿sí? En el transmisor, ¿sí? Pero obviamente sí la hay, como ya vimos, en el receptor, y esto es cuando descarto el prefijo cíclico. ¿Está bien? Entonces, no, eso para aclarar un poco, tal vez hayan visto o verán, ¿sí? En algún libro, digamos que típicamente el gráfico de FDM de las portadoras es con los ceros de las sinks coincidiendo con los máximos, ¿sí? O sea, para mostrar ortogonalidad, pero bueno, no es el caso de la señal transmisora, de la señal transmitida. Bueno, eh, entonces, por ejemplo, en Wi-Fi tengo 11 canales de 20 MHz, ¿sí? De ancho de banda. Bueno, cada uno de los canales tiene 20 MHz. Entonces, N, el tamaño de la FFT es 64, ¿sí? Pero no se usan todas las portadoras, ¿sí? Sino que por el problema este de que los lóbulos laterales decaen lentamente, ¿no? Decaen en una sin cuadrado como 1 sobre f al cuadrado, ¿sí? Ese decaimiento a veces no es suficiente para satisfacer una determinada máscara espectral establecida en el estándar, ¿sí? Entonces, lo que se hace es dejar de utilizar las portadoras de los extremos, ¿sí? Entonces, las 6 portadoras más bajas y las 6 más altas no las utilizo, entonces tengo 12 portadoras menos, o sea que voy a utilizar 52 portadoras para transmitir la información, ¿sí? Y esto es claramente para reducir la interferencia fuera de banda.
¿sí? Entonces, también hay otra técnica para reducir la interferencia fuera de banda y es la utilización de ventanas, ¿sí? Ustedes habrán visto probablemente señales de sistemas o procesamiento de señales, lo que hicieron, que uno puede ventanear, ¿sí? Entonces, ventaneando señales, uno logra un formateo, un shaping del espectro bueno, depende del problema, puede ayudar o no. Entonces, en este caso ayuda, ¿sí? Entonces, lo que se hace es definir que eh, el tamaño del prefijo cíclico sea mayor que th más tg, un tiempo de guarda, ¿sí? Entonces, se utiliza ese tiempo de guarda para hacer decrecer, ¿sí? Suavemente eh, la ventana, ¿sí? Entonces, se hace durante el periodo el periodo de símbolo de OFM, o sea, de menos TH hasta T, ¿sí? Se mantiene constante, la ventana igual a 1, y entre menos TH y menos TCP, y entre T y T más TG, ¿sí? Ahí se disminuye como un coseno, ¿sí? Para, bueno, claramente llegar a 0. Entonces eso me hace disminuir los lóbulos laterales, entonces logro el objetivo de reducir la interferencia fuera de banda, ¿sí? Bueno, eso es la parte de densidad espectral de potencia, ¿sí? Analicemos cómo podemos caracterizar la relación potencia pico, potencia promedio, ¿sí? De uno era la señal OFDM, ¿sí? Transmitida en función del tiempo, ¿sí? Bueno, claramente la señal transmitida en banda base que entra al conversor analógico digital, ¿sí? Uno puede ver que digamos, se puede expresar de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿sí? Muestreando el T en M sobre W, ¿sí? W es la frecuencia de muestreo, entonces se obtiene esta señal, ¿sí? Sumatoria en N de INK, ¿sí? Por E a la J2pi sobre N, NM, ¿sí? Entonces esta sería la señal que ingresa al conversor analógico digital en el transmisor. Digital analógico en el transmisor, ¿sí? Bueno, a esta señal la vamos a llamar S sub M, ¿sí? Son las muestras, ¿ok? Las muestras que conforman la señal. Entonces, los símbolos serían estos de acá, ¿sí? Los símbolos son I sub 0 K a I sub N menos 1, ¿sí? Y como, en el caso anterior, los consideramos independientes. ¿Está bien? Entonces, si uno suma cantidades, ¿sí? De potencia similar, ¿sí? Eh, este factor de fase no interviene, ¿sí? O sea, básicamente eh, suma una cantidad de términos bastante grande, ¿sí? Eh, bueno, la distribución de esta muestra de acá, ¿sí? Se puede aproximar por una gaussiana compleja, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de, o sea, muchas veces uno necesita que n, o sea, en teoría tiene que ser un número muy grande, en infinito, pero en la práctica, si n es 10, o por ejemplo, en el caso de Wi-Fi, n es 64, bueno, esto se cumple claramente. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la media de esta variable aleatoria? Bueno, claramente va a ser 0 porque esta tiene media 0, ¿sí? ¿Y cuál es la varianza? Bueno, la varianza la vamos a llamar E, ¿sí? La energía promedio de la señal, ¿sí?
Entonces, esa energía promedio la puedo calcular de esta manera, ¿sí? La esperanza del módulo cuadrado de S sub m, ¿sí? Que como son I sub n, dijimos que son independientes, entonces es la suma de las varianzas, ¿sí? En este caso el momento cuadrático coincide con la varianza, de I sub nk, que no es otra cosa que las energías E y N que habíamos llamado en el caso anterior. ¿Sí? Entonces E es la suma de las energías promedio de cada una de las constelaciones transmitidas en las subportadoras. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a definir a Z como el módulo al cuadrado de la muestra S sub m. ¿Sí? Entonces, claramente, si S sub m tiene una distribución circular normal, ¿sí? Entonces el módulo al cuadrado de z es una variable aleatoria exponencial de parámetro 1 sobre la energía promedio. ¿Sí? Entonces la función de densidad de probabilidad es esta acá, 1 sobre la exponencial de menos z sobre e. ¿Sí? Acá tenemos un gráfico. Y la función distribución, la acumulada, es 1 menos e a la menos z sobre e. ¿Okay? Bueno, entonces hasta ahí tenemos caracterizada estadísticamente cada una de las muestras, ¿sí? Que va a hacer ingresar al conversor analógico, digital analógico y bueno, va a conformar la señal transmitida. ¿Sí? Entonces, analicemos el tema del amplificador. ¿Sí? Consideremos que la transferencia del amplificador, ¿sí? O sea, teniendo amplitud de salida versus amplitud de entrada, ¿sí? Consideremos que sea esto, que es algo, un caso idealizado de la realidad, ¿no? Entonces, supongamos que entre menos A y A, la transferencia del amplificador es lineal, ¿sí? O sea, si yo incremento la amplitud de entrada, incrementa proporcionalmente la amplitud de salida del amplificador. Y lo mismo con las excursiones de amplitud negativa. ¿Sí? Entonces, y definamos que a partir de cierta amplitud A, ¿sí? El amplificador, digamos, básicamente entra en saturación. Eso quiere decir que aumento la amplitud de entrada, pero la amplitud de salida permanece constante. ¿Sí? Lo mismo para este lado. ¿Sí? Entonces, eh, digamos, un amplificador de este estilo, ¿sí? Tiene una eficiencia espectral, una eficiencia en potencia, perdón, ¿sí? Que básicamente es alta cuando está en saturación, pero baja, ¿sí? Cuando bueno, funciona en el rango lineal. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es una debilidad, si quieren, de FDM, que tiene que, bueno, tener una gran linealidad, ¿sí? En un gran rango de amplitudes. ¿Sí? Entonces, se define lo que se llama back-off del amplificador como la potencia en saturación, ¿sí? Que en este caso sería A cuadrado dividido T, ¿sí? Dividido la potencia de señal, que sería la energía E dividido T. ¿Sí? Entonces, ese T, ¿sí? El periodo de símbolo, se cancela, entonces me queda A cuadrado sobre E. ¿Sí? Entonces, para tener una buena linealidad, ¿sí? Aunque mala eficiencia,
del amplificador, se suele tomar un back-off de 10 dB, ¿sí? Que bueno, depende del sistema eso, ¿no? Pero para que tengan una idea, 10 dB es algo típico, ¿sí? Entonces necesito un amplificador del tipo clase A o clase AB, ¿sí? Eh, este tipo de cosas se veían en circuitos electrónicos, ¿sí? Entonces, en el caso de tomar un backoff de 10 dB, ¿sí? La probabilidad de que el amplificador de potencia entre en saturación es que, bueno, justamente el valor, digamos, de la variable aleatoria z módulo al cuadrado de Sm, ¿sí? O sea que el módulo al cuadrado de Sm sea mayor que 10 veces E, ¿sí? ¿No? Porque si yo tengo un backoff de 10 dB, entonces la amplitud instantánea del símbolo, ¿sí? Debería superar eh, justamente 10 veces la energía, ¿sí? Promedio. Entonces, esta probabilidad no es otra cosa que 1 menos la función acumulada, ¿no? Porque estoy integrando la cola a la derecha, ¿sí? Entonces es 1 menos la función acumulada en esta cantidad que es 10e, y eso me da que es e a la menos 10, o sea, alrededor de 4,5 por 10 a la menos 5. Así que es una probabilidad, si quieren, baja, ¿sí? Entonces, jugando con este número, uno podría tomar un backoff menor y aceptando probabilidades de entrar en saturación menores, ¿sí? Pero tengan en cuenta que cuando el sistema entra en saturación pierde totalmente linealidad, y eso hace que la ortogonalidad de las soportadoras no se preserve, y es un problema, ¿sí? Ahí sería un tema bueno, aparición de interferencia entre portadoras, ¿sí? El IC con C. Entonces, posibles soluciones cuando uno toma backoffs más pequeños, o quiere hacer más eficiente al sistema en términos de energía, bueno, podrían ser introducir una predistorsión, ¿sí? Una predistorsión antes del amplificador y una postdistorsión luego del amplificador del receptor, ¿sí? O sea, antes del amplificador del transmisor y después del amplificador del receptor, ¿sí? De manera que esa predistorsión, una característica no lineal, ¿sí? Compense la distorsión introducida por los amplificadores, ¿sí? Entonces, digamos, eh, esa, esa compensación, ¿sí? Si uno conoce bien la transferencia de potencia, bueno, podría ser un tipo de solución para poder disminuir el backoff, ¿sí? Por otro lado, se puede solucionar también con codificación, ¿sí? Introducir códigos para eliminar la gaussianidad de DCM, ¿sí? Eso es lo que se llama como un DFT precoder, ¿sí? Básicamente lo que uno quiere hacer es modificar estas muestras S sub m para que la distribución tenga digamos, esté más confinada a amplitudes menores, ¿sí? Y que las colas de ese módulo de ese cuadrado decaigan rápidamente, ¿sí? Más rápido que una gaussiana. Bueno, por otro lado, también se pueden agregar tonos para interferir destructivamente en el tiempo, ¿sí? Básicamente, si uno tiene una señal de este estilo, ¿sí? Como el azul, podría introducir una señal de este estilo como la roja, sumarla, entonces tratar de eliminar, ¿sí? O reducir los picos, y de esa manera, ¿sí? Claramente reducir la excursión de amplitud de esta señal en el tiempo, ¿sí? Entonces, eh,
esa misma señal la puedo agregar tanto en el transmisor como en el receptor, ¿sí? Entonces, si sé cuándo agregarla y no me equivoco nada, bueno, entonces en el receptor puedes hacer esa señal, ¿sí? Bueno, por último, me queda este ejemplo de LTE, ¿sí? En el que, bueno, LTE, ustedes saben, es el estándar de redes celulares, ¿sí? De 4G, ¿sí? Y bueno, hay varias versiones de ese estándar. La versión Release 13, que es del 2016, se llama Advanced Pro, ¿sí? Y se considera a veces como 4.5G, ¿sí? Como que ya está en camino a la quinta generación de redes celulares, ¿sí? Un buen libro para profundizar en el tema es este de acá, ¿sí? Eh, entonces, bueno, para que tengan una idea, les doy algunos numeritos que define este estándar, ¿sí? El prefijo cíclico, bueno, ya vimos que depende de la duración del canal. Eh, Se definen dos tipos de prefijo cíclico en este estándar, un prefijo cíclico normal y otro extendido de 4.7 microsegundos y de 16.7 microsegundos, ¿sí? En función de en qué situación esté, si es un canal en una zona urbana donde hay muchos edificios y entonces la señal rebota en esos edificios y llega al receptor. Bueno, esos canales van a tener una dispersión mayor y por lo tanto va a haber que utilizar un prefijo cíclico mayor, ¿sí? En cambio, si estoy en zonas más rurales, puede que el canal tenga una menor duración, entonces no necesito utilizar este prefijo cíclico, puedo disminuirlo este de acá, ¿sí? Bueno, la separación de las portadoras es delta F igual a 15 kHz, ¿sí? Ese número se seleccionó básicamente teniendo en cuenta dos cosas, ¿sí? Por un lado tiene que ser suficientemente pequeño para que el overhead del prefijo cíclico sea adecuado, ¿no? Básicamente, ¿sí? 1 sobre delta F es T, y este número T tenía que ser muy superior a TCP para que el sistema sea eficiente espectralmente, ¿no? Básicamente que N sea superior a NU, ¿sí? Entonces, eh, en este caso da que es 66.7 microsegundos, ¿sí? Este T, y en función de en qué modo esté el prefijo cíclico, bueno, puede ser 4.7 o 16.7. Entonces se consiguen eficiencias espectrales aceptables, ¿sí? Pero bueno, tampoco uno puede disminuirlo tanto, este parámetro, porque tiene problemas, digamos, de efecto Doppler, ¿sí? O errores de sincronización de frecuencia, ¿sí? Entonces, básicamente el Doppler aparece cuando el transmisor o el receptor están en movimiento relativo, ¿sí? Entonces ahí hay un desplazamiento de la señal en la frecuencia. Entonces ese efecto tiene que ser menor, ¿sí? A este delta F, justamente por un tema de variabilidad de canal, ¿sí? Eh, Eso se podría ver bueno, en otras materias, modelado de canal inalámbrico, pero bueno, tal vez lo puedan ver en Comunicaciones Digitales 2, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, por un lado está este efecto que no me deja hacer delta F tan chico, entonces tiene que ser suficientemente grande. Sí, y por otro de este lado me limita, digamos, en que no sea
que no sea tan grande como para que decrezca la eficiencia espectral. Entonces un buen trade-off fue este número 15 kHz. Bueno, entonces el periodo de símbolo, ¿sí? TCP más T depende obviamente de en qué modo está el prefijo cíclico, pero puede ser de 71, del orden de 71 microsegundos al orden de 83 microsegundos, ¿sí? El Peak Data Rate, ¿sí? En condiciones de laboratorio, no quiere decir que uno vaya a transmitir a esta tasa, se puede calcular como 25 gigabits por segundo, ¿sí? Si pueden lograr esa tasa, me cuentan, me mandan un mail. Pero bueno, esos son en condiciones de laboratorio. Bueno, el tamaño de la FFT, ¿sí? N es 2048, ¿sí? Entonces, si bien el estándar no lo define, es un número recomendado, ¿sí? Es potencia 2, entonces la FFT se implementa de manera eficiente. Es suficientemente grande para, bueno, por el tema de la eficiencia espectral, etcétera, ¿sí? Entonces, el ancho de banda bilateral, ¿sí? Es n por delta f, es 30.72 MHz, ¿sí? El ancho de banda efectivo, ¿sí? que se va a utilizar, ¿sí? En una señal de FM puede estar entre 1 MHz, ¿sí? Si utilizo 72 portadoras de estas del número total de 2048, ¿sí? Eh, y como máximo puedo tener, digamos, el estándar define, puedo tener 19.8 MHz, ¿sí? Si utilizo 1320 portadoras. El resto de las portadoras son portadoras piloto o portadoras que no se utilizan por el tema de la máscara espectral, etcétera, ¿sí? Entonces, se puede tener hasta 32, ¿sí? De estos canales, o sea, de estos canales de 20 MHz de ancho de banda, ¿sí? Eso es lo que se llama como carrier aggregation. Entonces el ancho de banda máximo disponible para un usuario sería del orden, del orden no, de 640 MHz, ¿sí? Bueno, hasta ahí llegamos con el tema de OFDM. Creo que dimos hicimos una presentación bastante completa con la modulación de cómo se transmite, cómo se recibe y se demodula, cómo se detecta símbolo por símbolo. Bueno, calculamos la densidad espectral de potencia, calculamos el tema del backoff de los amplificadores para poder de alguna manera medir la PAPR, ¿sí? Y finalmente dimos algunos ejemplos de, bueno, Wi-Fi, de ADSL y de redes celulares LTE, ¿sí? Así que bueno, acá terminamos con esta presentación. Les dejo un saludo. Chao.